Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos de vuelta. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de buenas vibras, energía positiva y por supuesto, muchísima curiosidad. Y si el día no arrancó con la mejor de las energías, no se preocupen. Aquí en este canal, tenemos la fórmula mágica para subir el ánimo, un poco de chismecito, mucha diversión y por supuesto, todas las novedades jugosas del mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de nuestros ídolos turcos. Y hablando de ídolos turcos, preparen sus palomitas y sus agendas. Porque hoy tenemos un tema que va a encender la mecha de la conversación. El título lo dice todo, ¿verdad? Kerem Bürsin desembosca. Y sí, lo digo bien, desembosca. No es que haya un drama apocalíptico, pero Kerem, con su habitual franqueza y honestidad, nos ha regalado una catarata de revelaciones. Bombas. Secretos impresionantes sobre Andercel que créanme nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Si son fans acérrimos de Love is in the air si siguen de cerca la vida de Ande y Kerem, o simplemente adoran el chismecito picante de las celebridades, este vídeo es obligatorio. Prepárense para descubrir revelaciones sorprendentes, datos curiosos que te dejarán boquiabierto y por supuesto, mi análisis a fondo de todo este asunto. Prometo mantenerlos pegados a la pantalla, con mucho entretenimiento y jugosidad. Antes de que nos sumerjamos en este torbellino informativo, quiero recordarles, por si acaso, que se suscriban al canal. Es completamente gratis. Así no se perderán ni un solo vídeo sobre sus actores y actrices favoritos. Además, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Es la manera perfecta de estar al día con todo lo que sucede en el mundo del espectáculo turco. No se lo pierdan, porque vienen muchas sorpresas. Y ahora sí. Sin más preámbulos, preparémonos para zambullirnos en este auténtico tsunami de revelaciones que nos ha regalado Kerem Bürsin. Todo comenzó como suele suceder en estos casos, con una entrevista. Kerem, conocido por su elocuencia, su personalidad arrolladora y su capacidad para expresar sus ideas de manera clara y concisa, fue consultado sobre su carrera, sus futuros proyectos y, por supuesto, sobre Andercel. Recordemos que para quienes no estén familiarizados con el tema, Kerem y Ande fueron la pareja estrella de Love is in the air Su química en pantalla era innegable y, para alegría de sus fans, esa magia traspasó la ficción y se convirtió en una relación real, en la pareja del momento. Tristemente su ruptura fue ampliamente comentada y analizada, generando un gran interés mediático. La pregunta era inevitable: ¿cómo es la relación actual entre Kerem y Ande? ¿Se hablan? ¿Se ven? ¿Existe algún tipo de rencor? Y aquí es donde las cosas se pusieron realmente interesantes. Kerem, fiel a su estilo directo y honesto, no anduvo con rodeos ni evasivas. Declaró que efectivamente la relación entre ellos es compleja. No son amigos íntimos, no se ven con frecuencia, pero tampoco se percibe una animosidad manifiesta. Existe respeto, aunque también, es cierto, una cierta distancia. Pero lo que realmente captó la atención de todos, fue lo que reveló a continuación. Kerem, sin entrar en demasiados detalles, sugirió que Ande es una persona mucho más reservada y privada de lo que aparenta. Según él, la Ande que vemos en las entrevistas, en las redes sociales, incluso en el set de grabación, es solo una faceta, una especie de máscara, que ella utiliza para protegerse. ¡Guau! Ya empezamos con fuerza. ¿Una Ande en las sombras? ¿Un lado oculto de la actriz que tanto admiramos? Kerem, al parecer, sabe mucho más de lo que dice, pero fue extremadamente cuidadoso al elegir sus palabras, como si estuviera tratando de no revelar más de lo necesario, pero sí lo suficiente como para despertar la curiosidad. Mencionó que Ande tiene una gran capacidad de adaptación, que es una persona muy fuerte y resiliente, pero también que esconde heridas y secretos. Misterio, misterio, misterio. La revelación más sorprendente, sin embargo, llegó cuando Kerem habló sobre la ética de trabajo de Ande. Y no se equivoquen. No se refirió a que Ande sea poco profesional o algo por el estilo. Todo lo contrario. Kerem elogió su dedicación, su talento innato y su compromiso con cada personaje, pero también reveló algo más profundo, que Ande está sometida a una presión muy fuerte, una presión que le impone la industria y, en cierta medida, ella misma.
Según Kerem, Ande es una perfeccionista, una persona muy exigente consigo misma. Y esto, combinado con la intensa exposición mediática a la que se enfrenta constantemente, hace que Ande se someta a una gran cantidad de estrés. Kerem contó que en ocasiones, durante el rodaje de Love is in the Air Ande experimentaba crisis de ansiedad, se sentía abrumada por la presión y le costaba desconectar del trabajo, incluso fuera del set. Increíble. Todos hemos admirado la energía contagiosa y la alegría que Ande transmite, pero Kerem nos ha mostrado un lado más oscuro, más vulnerable, más humano. Y honestamente a mí me parece que esto la hace aún más admirable. Saber que una persona tan talentosa y exitosa también tiene sus miedos, sus inseguridades, sus momentos de fragilidad, nos recuerda que las celebridades son personas reales, con problemas reales, como todos nosotros. Son seres humanos que, como nosotros, enfrentan desafíos y luchas internas. Pero la cosa no quedó ahí. Kerem, con mucha diplomacia, pero también con un tono de preocupación, hizo hincapié en la necesidad de proteger la salud mental de las celebridades. Dijo que la fama y la exposición mediática pueden ser muy dañinas, que es crucial que las personas que rodean a los artistas les brinden apoyo, que les ayuden a manejar la presión y a encontrar un equilibrio en sus vidas. Subrayó la importancia de crear un entorno de trabajo saludable y de establecer límites claros para proteger el bienestar emocional de las estrellas. En resumen, Kerem no solo reveló secretos sobre Ande, sino que también lanzó una importante reflexión sobre la industria del entretenimiento y el impacto que tiene en la salud mental de las celebridades. Y sinceramente creo que es un tema muy relevante, del que deberíamos hablar mucho más. Es necesario que se visibilicen los desafíos emocionales que enfrentan las figuras públicas y que se promuevan mecanismos de apoyo y cuidado. Además, Kerem también hizo algunas insinuaciones sobre la vida personal de Ande. Sin revelar nada concreto, sí dejó entrever que Ande ha tenido que lidiar con algunas situaciones difíciles, que ha tenido que tomar decisiones importantes y que ha aprendido a protegerse de las críticas y los rumores. No profundizó en detalles, pero quedó claro que Ande ha vivido experiencias que la han marcado profundamente. Es evidente que detrás de la imagen pública hay una historia personal compleja y llena de matices. En resumen, las declaraciones de Kerem Bürsin nos ofrecen una mirada más profunda y compleja sobre Hande Erçel. Nos muestran a una mujer talentosa, resiliente y trabajadora, pero también a una persona vulnerable, que lidia con la presión, el estrés y las dificultades que conlleva la fama. Y personalmente creo que esta nueva faceta de Hande la hace aún más interesante y digna de admiración. Nos permite verla como un ser humano completo con sus luces y sus sombras, con sus fortalezas y sus debilidades. Ahora, ¿cómo reaccionó Hande ante estas revelaciones? Pues bien, por el momento, Hande no ha hecho ninguna declaración oficial. No ha respondido directamente a las palabras de Kerem ni ha comentado nada en sus redes sociales. Tal vez prefiera mantener su privacidad, o tal vez esté esperando el momento adecuado para pronunciarse y aclarar cualquier malentendido. Lo que sí es seguro es que las declaraciones de Kerem han generado un gran revuelo en la prensa y entre los fans, y la atención mediática se ha centrado en la posible reacción de Hande. Muchos se han volcado a las redes sociales para expresar su apoyo incondicional a Hande, para enviarle mensajes de cariño, aliento y admiración, y para recordarle lo mucho que la quieren y la valoran. Han inundado las redes con mensajes de solidaridad y empatía, mostrando su respaldo a Hande en este momento. Otros, por su parte, han criticado a Kerem por revelar información personal sobre Hande y por no haber sido más discreto. Y como siempre hay quienes han aprovechado la situación para crear drama y especular sobre la relación entre ambos, alimentando rumores y creando falsas expectativas. En cuanto a mi opinión, creo que Kerem fue muy respetuoso en sus declaraciones. No creo que su intención fuera dañar a Hande ni socavar su imagen. Al contrario, creo que su objetivo era mostrar una faceta más humana y cercana de la actriz, y por supuesto, lanzar un mensaje sobre la importancia de proteger la salud mental de las celebridades y de abordar los desafíos que enfrentan. Creo que Kerem, con su sinceridad, buscaba generar conciencia sobre la presión a la que están sometidas las figuras públicas y abogar por un mayor apoyo y cuidado para ellas. Y por supuesto, la pregunta que todos nos hacemos, ¿esto afectará la imagen pública de Hande? ¿Afectará su carrera? Yo creo que no, en absoluto. Hande es una actriz muy querida y respetada, con una gran base de fans que la adoran y la apoyan incondicionalmente.
Sus seguidores la admiran por su talento, su profesionalismo y su personalidad, y han demostrado una gran lealtad hacia ella a lo largo de su carrera. Además, creo que la gente empatiza con la vulnerabilidad, con las dificultades que enfrentan las celebridades y que en lugar de dañar su imagen, estas revelaciones podrían incluso fortalecerla y hacerla aún más cercana a sus fans. En definitiva, las declaraciones de Kerem Bürsin han sido una bomba, sí, pero no una bomba destructiva, sino una bomba que nos ha abierto los ojos y nos ha mostrado una realidad que en ocasiones tendemos a ignorar. Y por supuesto, nos ha dado mucho de qué hablar y debatir. Nos ha permitido reflexionar sobre la industria del entretenimiento, sobre la presión a la que están sometidas las celebridades, sobre la importancia de la salud mental y sobre la necesidad de un mayor apoyo y cuidado para estas figuras públicas. Así que, ¿qué les pareció a ustedes este vídeo? ¿Qué opinan sobre las revelaciones de Kerem? ¿Creen que Ande debería pronunciarse? ¿O prefieren que mantenga su privacidad? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. No duden en dejar sus pensamientos, sus teorías y todo lo que se les ocurra. Compartan sus perspectivas, sus análisis y sus reflexiones sobre este tema tan interesante. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like. Eso me ayuda muchísimo a saber que el contenido les está gustando y a seguir creando más vídeos como este. También no se olviden de compartir este vídeo con sus amigos y familiares, para que también se enteren de los secretos de Ander Cell. Y por supuesto, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. No se pierdan las próximas novedades, porque tengo muchas sorpresas preparadas. Muchas gracias por ver. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta poder compartir estas historias con ustedes y crear esta comunidad de amantes del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.